Las noticias del día comenzamos muy temprano hablando con Carlos Eduardo Valdés, el director de Medicina Legal, sobre las muestras de ADN que encontraron de Jorge Pisano en el contenedor de cianuro que apareció en la casa de la familia Pisano. Esto nos dijo el director de Medicina Legal. El Cuerpo Técnico de Investigación puso a disposición del Instituto de Medicina Legal unos elementos que consistían en un contenedor que tenía cianuro. A partir de ese momento, el Laboratorio de Biología y de Genética iniciaron el procedimiento para la extracción de material biológico. Los cotejos se hicieron y como resultado se dio que se pudo identificar que el material genético encontrado en las dos bolsas y en el contenedor, tanto en la tapa como el cuerpo del contenedor, pertenecían al señor Pisano, al padre de Alejandro. Nos dijo también el director de Medicina Legal que no hay muestras de ADN distinto, es decir, de personas distintas, por lo menos no muestras significativas con las cuales se pueda establecer que alguien más manipuló este contenedor. Y nos dijo también que van a empezar a buscar ADN en la famosa botella en la que contenía agua que terminó contaminada con cianuro. Todavía no se ha podido establecer si Alejandro Pisano, que murió por ingerir cianuro, bebió de esa botella o no, pero están investigando si hay algún rastro de ADN en esa botella. Huellas, le preguntamos también a Carlos Valdés y nos dijo no, o se busca una cosa o se busca la otra, y estábamos buscando ADN. Y este caso pues relacionado por supuesto con todo lo que está pasando con el fiscal general de la Nación, que sigue en el ojo del huracán, Néstor Humberto Martínez, y las investigaciones, unas pendientes, otras que se abren en la Comisión de Acusación. José Manuel. Yolanda, el representante de la Cámara, Mauricio Toro, pidió que se reabran 2 investigaciones por los hechos relacionados con Odebrecht que involucran al fiscal y que se archivaron por falta de pruebas. Hoy otro representante, Óscar Villamizar, encargado de la investigación, dijo en RCN Radio que existen 2 nuevas denuncias que serán objeto de investigación. Ya veremos si las viejas denuncias se reabren o si la Cámara se concentrará solo en las nuevas. Y lo más importante, Yolanda, si llegan algún día a alguna conclusión. Las noticias del día también pasaron hoy en RCN Radio por las marchas de los estudiantes. Juan Manuel. Acompañamos las marchas de los estudiantes de la Universidad Nacional. Los estudiantes se reunieron temprano en la Plaza del Che y comenzaron a marchar por la calle 26, la carrera 30 y la calle 45. Han insistido en que haya más recursos para la educación pública, especialmente para lo que resta de este año. Y hablamos a propósito de las marchas estudiantiles y de la mesa de conversaciones con los estudiantes con la ministra María Victoria Angulo. También hablamos con los estudiantes, por supuesto, pero ella se pronunció sobre cuáles son los objetivos de esas conversaciones que se siguen adelantando, a pesar de que no hay muchos avances, pero ella dice objetivo salvar el semestre, por supuesto, y lograr algunos acuerdos en esa mesa de conversación. La ministra María Victoria Angulo. Mire, siempre hemos dicho, y creo que ha sido, lo decían tal vez ustedes al comienzo, que muchos rectores pues han manifestado que están esperando, dando como un compás de espera a esta mesa de diálogo para lograr salvar el semestre, que yo creo que es el objetivo de todos. Acá tenemos 2 objetivos, yo resumiría. Primero, lograr que los estudiantes y sus familias, porque es una apuesta de familia, salven el semestre, y segundo, pues ponernos de acuerdo en temas fundamentales, que es básicamente en plan de desarrollo y a futuro, qué reformas son necesarias, qué recursos se ponen sobre la mesa, y en eso es que estamos trabajando. Es la ministra de Educación María Victoria Angulo, que sigue conversando con los estudiantes, buscando alternativas, ojalá las encuentren. Noticia del día también, el ELN, María Elvira Samper. Y la situación incierta con ese grupo guerrillero, el comisionado de paz Miguel Ceballos dice no están cumpliendo con los requisitos fundamentales para volver a abrir la mesa y están pendientes de una respuesta del gobierno de Cuba sobre la situación de Gavino, que al parecer salió sin autorización del gobierno por una situación de depresión. Justamente, hablamos con el comisionado Miguel Ceballos, parte de lo que nos dijo, porque están esperando esa respuesta de Cuba y dicen que si Cuba no entrega a Gavino, no dice algo sobre Gavino, viola tratados internacionales. El comisionado de paz. El ELN mismo, en una comunicación telefónica que yo tuve con el señor Pablo Beltrán hace una semana, me confirmó que de esos 24 solamente quedarán en la isla 10, es decir, que el propio ELN, y esto es una noticia que les estoy dando a ustedes, solamente reconocerá 10 miembros representantes en la isla y los otros 14 ya no serán miembros representantes por la decisión del propio ELN.
Ahí está pues lo que dice Miguel Ceballos, que se pronunció, dijéramos, en varios sentidos en el caso del ELN. De un lado, esto que acabamos de escuchar, el ELN reconoce 10 miembros de los 24 representantes que están en Cuba, los otros 14 no. Y la otra noticia que tiene que ver con la situación de alias Gavino, que está en Cuba, que le piden al gobierno cubano que se pronuncie, que lo mande a Colombia. Recordemos que las órdenes de captura están vigentes, en el caso de Gavino, que está en Cuba, en el caso de Antonio García, que está en Venezuela. Y el llamado que hace el comisionado de paz es a que esos países se pronuncien para que no violen tratados internacionales. Particularmente habló de Cuba. Pero como pasan otras cosas, también estuvimos hablando de las parteras en Colombia. Más de 1000 niños nacieron en el primer semestre en Colombia de la mano de parteras, que siguen existiendo en las zonas más apartadas, en las comunidades indígenas, pero ojo, también en las grandes ciudades, en donde muchas mujeres optan por estar acompañadas de una partera en el momento crucial del nacimiento de sus hijos. Las parteras en Colombia se consideran como agentes en los espacios rurales. Sin embargo, hoy son un movimiento emergente que ha llegado a las ciudades como Bogotá. Aunque existen diferentes tipos, como las indígenas, las profesionales y las urbanas, todas coinciden en que los partos en casa son de bajo riesgo, por lo que buscan que haya poca intervención y un ambiente de paz. Alice Trouvé, partera profesional extranjera, explica las ventajas que puede traer un proceso de este estilo. Se fomenta que la mujer esté en un espacio de confort, que va desde tener calor, tener cobijas, cojines, un lugar como donde puede estar cómoda, libertad de movimiento. Pasan otras cosas, las parteras que siguen existiendo en Colombia y son una opción para muchas mujeres. También, diciendo que pasan otras cosas, hablamos de la otra cara de la migración de los venezolanos. No los que tienen dificultades, no los que en algunos momentos han generado problemas, sino aquellos que han logrado cumplir el sueño de tener una nueva oportunidad de vida, hacer empresa, conseguir empleo, instalarse definitivamente en nuestro país. Javier Yules nos mostró esa otra cara de la migración. El temor y la duda por llegar a un país en donde no había nadie conocido y prácticamente con una mano adelante y otra atrás acompañaron las primeras semanas que pasó Julia Torres en Colombia. Uno llega con incertidumbre, uno llega sin saber y sin conocer muy bien qué va a hacer de ti. Angélica Pedrón cerró su taller de modas en Caracas y al llegar a Bogotá en 2016 tuvo que aprender a manejar con destreza los traperos, los baldes, las esponjillas y los demás elementos de aseo cuyo uso le significaron los primeros ingresos en el país. Realizando una labor que nunca en mi vida había hecho, trabajar en un restaurante. Trabajaba por horas, comenzaba a las 9 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Los venezolanos, la otra cara de la migración. Y estamos hablando también de la OCDE, que dio una noticia hoy importante y positiva, hay que decirlo, Espinosa, para Colombia en materia de perspectiva económica. Sí, Yolanda, lo que dice la OCDE es que Colombia está blindada, que está mucho mejor de lo que estaba hace algunos meses y su previsión de crecimiento es positiva para el país. Ahora, paralelamente también ha rebajado otras 0,2 su previsión de crecimiento mundial para situarla en 3,5%. Dice que le preocupa las tensiones comerciales y la subida de tasas de interés de los Estados Unidos, que son más fuertes de lo esperado, y también que eso podría eventualmente penalizar a los países emergentes. Buenas noticias para Colombia, noticias, digamos, mesuradas para el mundo. También noticia de hoy el juicio del Chapo, que sigue dando pero mucho de qué hablar, Espinosa. Es el 5º día del juicio contra el Chapo Guzmán, que ha entrado en un terreno peligroso porque uno de los testigos de la acusación de la Fiscalía, Jesús el Rey Zambada, ha asegurado durante el interrogatorio de la defensa que hizo pagos millonarios a personas que estaban muy cercanas al gobierno de Felipe Calderón. Se ha dicho también, Yolanda, que en algún momento de esta semana o la próxima va a aparecer un testigo colombiano que va a contar cómo sobornó al Congreso de Colombia durante la Asamblea Constituyente hace ya muchos años para revocar la extradición. Se sabe que el señor se llama Germán, pero no se conoce bien cuál es su apellido. Y en las noticias del día les recomendamos la columna de Cecilia Orozco, La trama macabra de un matoneo a la prensa libre en el periódico El Espectador. Noticias del día siempre en RCN Radio.